Buenas tardes a todos. Vamos a ir dejando que se conecten el resto de compañeros. Acordaros de mutar el micrófono para que no se acople, para que no tengamos problemas de sonido durante la mesa. Bien. Bueno, yo creo que en principio la sala de espera ya está completa. Bienvenidos todos un jueves más a la mesa redonda del Registro de Economistas Digitales del Consejo General de Economistas. Bueno, como sabéis, una vez al mes hacemos una mesa redonda en la que pretendemos tratar temas que os interesan respecto a la digitalización de vuestros despachos, de vuestra forma de trabajar, de vuestra relación con los clientes y bueno, todo aquello que ahora mismo es de interés para nuestro trabajo. Hoy vamos a tratar el tema del software que utilizamos día a día para desarrollar nuestro trabajo, el famoso ERP que tenemos o deberíamos de tener en nuestros despachos para desarrollar nuestra tarea. Para ello tengo el placer de contar hoy con nosotros con tres personas, digamos, o tres productos en principio, que representan el máximo exponente de la tecnología en los despachos profesionales. Por un lado tengo a Walter Kluber y a Sage, que yo creo que no necesitan presentación, son dos pesos pesados del sector y que han demostrado su solvencia tecnológica desde hace años, acompañando a muchos de vosotros en vuestros despachos, desde hace años y actualmente. Por otro lado, tenemos a Anfix, que es una compañía joven, nacida en el año 2010, formada por gente joven, que ofrece una solución ERP para despachos profesionales que busca dar soluciones a problemas actuales apoyados en herramientas de base tecnológica. En representación de cada uno de ellos, hoy tengo el placer de contar pues, con Manel Peralta, que es Product Management Director de Walter Kluber Tax y Accounting en España, compañía a la que se incorporó hace ya casi 2 décadas y en la que ha desarrollado toda su trayectoria profesional, desempeñando diversos cargos de responsabilidad en las áreas de estrategia de producto y desarrollo de negocio. Ponente habitual en foros de transformación digital para despachos profesionales. Bienvenido, Manel. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí y gracias por invitarme. Es un placer compartir con vosotros esta tarde. Muy bien, gracias. Por otro lado, a Marius Parera, director nacional de despachos profesionales en Sage, licenciado en Derecho y graduado en Administración y Dirección de Empresas. Ha trabajado durante más de 14 años como profesional en el sector de los despachos profesionales, con cargos desde consultor financiero, asesor fiscal, abogado, socio ejecutivo, etc., antes de unirse a Sage para liderar la división de despachos profesionales. Es habitual también de distintos foros y comisiones de trabajo sobre transformación digital y modelos de gestión en el sector de los despachos profesionales. Bienvenido, Marc. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Y Álvaro García Fernández es abogado mercantilista, doctorando en Derecho de las Nuevas Tecnologías, ha trabajado durante varios años en el sector de asesoría empresarial y actualmente trabaja en Anfix como Product Marketing Manager. Y también es ponente habitual en webinars sobre desarrollo de negocio en despachos profesionales. Bienvenido, Álvaro, y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, Omar, por la invitación y la presentación. El placer es mío. Gracias. Bueno, los que ya veo nombres conocidos, que ya habéis estado más veces en nuestras mesas redondas, pero para los que sois nuevos, os comento un poco cómo funcionan estas mesas. Son completamente interactivas, están abiertas a la participación de todos vosotros. Comenzaremos con una batería de preguntas en las cuales pues, iremos comentando temas que estoy seguro que todos tenéis en boca actualmente, si estáis pensando en adquirir un ERP para vuestro despacho, en mejorarlo, en pensar cuál es el futuro de la herramienta en cada uno de nuestros despachos.
Y una vez terminemos, sí que me gustaría que fuerais formulando vuestras propias preguntas, vuestras propias inquietudes, aquellos temas que os gustaría salir hoy de aquí, de esta mesa redonda, con ellos resueltos. ¿De acuerdo? Entonces, os animo a que vayáis haciendo las preguntas, no es necesario que esperéis al final, yo las iré recogiendo y poco a poco se las trasladaré a los ponentes. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias y comenzamos. Yo creo que en las mesas anteriores todavía hay una pregunta que nos ronda a todos en la cabeza o a muchos despachos todavía que no saben qué hacer respecto a la tecnología, al ERP, al software de gestión. Es decir, la pregunta es ¿por qué necesito un ERP? ¿O por qué necesito un software de gestión en mi despacho? Ahora, ¿vale? es que no oía nada, digo, no oigo, ¿y estoy para acá subir esto? Maite, por favor, hola, desconecta el micrófono, por favor, Maite. Ahora, bien. Entonces, bueno, pues la pregunta sería esa, es decir, ¿por qué necesitamos un ERP o es una herramienta indispensable para el futuro de mi despacho profesional? Si queréis, por ejemplo, Marc, que te tengo aquí a mi derecha, si quieres contestar tú. Pues muy bien, Omar, gracias. A ver, yo de entrada, ¿qué os diría? Yo creo que un ERP, primero, es importante para un despacho porque al final un despacho no deja de ser una empresa, ¿correcto? Y como negocio, como empresa, debe ser gestionada, ¿correcto? Y esto implica, en este caso, pues que es necesaria una gestión integral de los datos, una visión 360 de tu negocio. Y esto es en gran parte lo que un ERP te puede aportar más allá de, obviamente, pues herramientas, en este caso, de producción, de contabilidad, fiscalidad, nóminas, para el despacho, ¿no? Repito, esta visión 360 en la gestión de los datos, una visión integral que te ayude también a partir de aquí a automatizar la explotación de estos datos y aumentar la productividad. De hecho, está aprobado estadísticamente que de media la implantación de un ERP en negocios y en empresas, y en este caso despachos, obviamente, pues genera de media entre un 30 y un 40% de mejora de la productividad de la organización. Por tanto, repito, es un tema de gestión de datos, aumento de productividad y a partir de aquí también, en este caso, esta visión 360 a nivel del negocio y de lo que pasa en tu despacho. Muy bien. Manel, por ejemplo. Sí, yo coincido. Al final, ¿por qué un ERP? Pues por los mismos motivos que vuestros clientes, que son empresas, pues necesitan un ERP para gestionar su negocio mejor, ¿no? Y aquí entramos un poco en la dicotomía, ¿no? del asesor empresario, ¿no? Que muchas veces, hablando con vosotros, pues la parte más vocacional, la parte más profesional, a veces supedita un poco a la visión más empresarial que debéis tener, ¿no? Y a veces nos decís o nos comentáis, es que a veces en casa del herrero cuchara de palo, ¿no? Que creo que el dicho es así. Y en definitiva, si queremos gestionarnos bien como negocio, tener la información disponible para poder tomar la mejor decisión de evolución de nuestro negocio, necesitamos un ERP. Y aquí principalmente estamos hablando de rentabilidades, de conocer la rentabilidad de un cliente, de conocer la rentabilidad de tu empleado, de conocer la rentabilidad de un área de servicio. Bueno, pues todo esto es lo que te proporciona un ERP. Y muchas veces hay discusiones de ¿tiene relevancia el tamaño del asesor para poder necesitar un ERP o no? Yo os diría que, hombre, por supuesto, cuanto más tamaño en empleados o en clientes, pues más necesidades de gestión tenéis, pero yo diría que es una necesidad global para todo el sector. Muy bien. Álvaro. Yo, si me lo permitís, yo voy a ir un pasito más atrás, porque a veces nosotros nos ponemos a describir o catalogar la tecnología también sin valorar primero qué necesidades cubre. Y la tecnología, desde la imprenta hasta Google, siempre lo que nos proporciona son una de estas dos cosas, tiempo o información. Entonces, ¿quiero yo más tiempo para ser más eficiente dentro de mi despacho? ¿Quiero más información de mi despacho para tomar mejores decisiones? Entonces, la respuesta es sí, necesitas tecnología dentro de tu despacho. Llamémoslo ERP, software de gestión, software de facturación, de contabilidad, de lo que sea. Al final, la pregunta radica en ¿qué necesito yo? ¿Cuáles son mis procesos que puedo mejorar? Y entonces me pongo a buscar la herramienta. No intentar encajar la herramienta en mi despacho, sino mi despacho en la herramienta. Y además aquí hay un componente bastante importante que es el componente sectorial.
Y es que yo muchas veces la transformación digital, cuando hablamos, no es algo individual de mi propio despacho únicamente, sino que cuando incorporamos tecnología tenemos que mirar qué están haciendo nuestros homólogos, porque en cuanto nuestros homólogos empiezan a incorporar tecnología y tienen eso precisamente, más tiempo y más información, nos adelantan por la derecha. Entonces, este componente sectorial de la incorporación de la tecnología creo que es bastante importante también. Muy bien. Entonces, bueno, podríamos resumir este punto. Yo creo, bueno, como muy bien has dicho tú, Álvaro, es decir, tiempo. La tecnología nos puede ahorrar tiempo que podemos dedicar a nuestros clientes, tiempo de calidad. Es decir, el picar datos, ¿no? Que es lo que se suele decir, eso no es tiempo que valoren nuestros clientes, sino el tiempo de calidad es el otro, el que gastamos asesorando a nuestros clientes, ¿verdad? Y una cosa muy interesante, ventaja competitiva, observar a los clientes, a los clientes, a la competencia, a ver qué está haciendo para no quedarnos atrás. Manel dijo otra cosa muy interesante, yo creo también, conocer la rentabilidad de nuestro negocio, yo creo que eso es básico, ¿verdad? Datos, una vez más, empieza a aparecer ya algo que yo creo que tenemos que tener en nuestra cabeza a todas horas, datos que analizar, saber si somos rentables, si nuestro cliente es rentable, si nuestra forma de trabajar es rentable, ¿verdad? Y una cosa muy interesante también que ha dicho Marc, que al final un despacho profesional es una empresa y como tal hay que tratarla. Necesitamos una visión 360 de nuestro negocio, digamos, yo creo que aglutina todo lo que han dicho los demás. Es una empresa, necesitamos datos, necesitamos saber si las decisiones de nuestro día a día de gestión están bien tomadas o no están bien tomadas, ¿eh? Y para ello necesitamos una herramienta que recoja toda la información y luego la podamos explotar, yo creo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas son las tres ideas que más que yo me quedaría. No olvidarnos de que nuestro despacho es una empresa, que necesitamos datos para medir nuestra rentabilidad y que necesitamos liberarnos para ofrecer tiempo de calidad a nuestros clientes. Vale, yo creo. No sé si estáis de acuerdo con esta conclusión. Totalmente. Muy bien. Luego podemos, otra pregunta que quizás también tengamos en mente, es decir, si ya hemos tomado la decisión, necesitamos una herramienta que nos ayude a todo esto, pero ¿en qué nos tenemos que fijar? Ya hemos dicho, acabamos de decir ahora mismo que no todas las herramientas son para todos los despachos, no todos los despachos necesitarán la misma tipología de herramienta, evidentemente, es decir, ¿en qué nos tenemos que fijar para tomar esa buena elección? Manel, si te parece. Sí, yo empezaría diciendo que el sector de despacho profesional es un sector muy especialista, ¿no? No es un sector generalista. Y es bastante diferente a lo que podemos encontrar en empresa porque son agregadores de complejidad. Es decir, la complejidad de un despacho es la suma de las complejidades de sus clientes, ¿no? Entonces, realmente cuando buscamos un ERP hay que buscar, o un software de gestión de despacho, hay que buscar un software de gestión que cubra las necesidades propias, pero también las de mis clientes. Y esto es un tema muy relevante, ¿no? Y aquí es donde entra, por ejemplo, a la hora de buscar un software de gestión para despacho, la integración, la capacidad de integración con las soluciones de productividad, ¿no? Con lo que sería donde generamos negocio, ¿no? La parte de contabilidad, la parte de renta, la parte de nómina. Bueno, pues son conceptos que debemos tener muy en mente a la hora de integrar un software de gestión. Y otro sería el concepto de suite integrada, ¿no? Es decir, en el momento en que tienes, al final, el software de gestión no deja de ser una cola, un pegamento, ¿no? Que une los diferentes bloques funcionales que tenemos en el despacho para dar esa visión global, esa visión de negocio al asesor, ¿no? Y bueno, y es bastante relevante porque estoy seguro que bastantes de vosotros pues facturáis, por ejemplo, por servicios prestados o gestionáis vuestro negocio en función de la volumetría que gestionáis de vuestros clientes, pues el número de nóminas o el número de asientos o el número de modelos presentados. Y todo esto, pues si tienes esa integración de manera nativa, de manera natural llega a tu software de gestión para tener tanto la información como la información de rentabilidad que comentábamos. Y otro de los temas relevantes a la hora de optar por un software de gestión, en mi opinión, es la colaboración con el cliente. El despacho profesional colabora con el cliente prácticamente en todos los
circuitos de negocio que tiene y durante todo el proceso, ¿eh? Y me voy a un circuito muy claro del ámbito fiscal contable. Todo lo que es la campaña de presentación fiscal empieza con la colaboración del cliente solicitándole la información o volviéndosela a solicitar, porque muchas veces hay que incidir aquí, procesarla, compartírsela de nuevo, verificarla, presentársela a la administración, devolver esa información y volverla a compartir con el cliente, ¿no? Pues todo este circuito de colaboración, en mi opinión, debe estar muy integrado, porque al final es tiempo, es productividad y al final es lo que comentábamos, es más valor también para el cliente. Sobre la pregunta si todos los ERPs sirven para despacho, bueno, pues yo diría que todo es integrable, pero probablemente un software de gestión especialista en el sector pues encaje mucho mejor, como mínimo, con menor esfuerzo. Muy bien. Álvaro, ¿qué opinión? Pues la verdad es que voy bastante en consonancia con lo que ha dicho Manel. La verdad es que la primera pregunta que hay que hacerse es ¿qué quiero ser de mayor? Para saber qué tipo de herramienta puedo buscar, qué tipo de despacho quiero ser. Y una vez tengas respondida esa pregunta, ponerte a buscar qué tipo de tecnología puedes incorporar. Además, creo que hay que perder cierto miedo a la competencia. Cuando en la segunda parte de la pregunta de si todo RP sirve para todos los despachos, si un único RP sirviese para todos los despachos, no estaríamos teniendo hoy aquí esta mesa. Al final es una cuestión de personalidad de cada despacho y de cada herramienta tecnológica, cada propuesta de solución. Entonces, para mí los básicos para tener un RP es que sea sencillo e intuitivo, fácil de utilizar. Lo segundo es que sea accesible, que puedas acceder desde cualquier punto. Y lo tercero, en relación a lo que comentaba Manel también, es el tema de la centralización de toda la información dentro de un único punto. Hay un término ahora que se está poniendo de moda, que es un palabra mal traducido del inglés, que es la componibilidad, que es un poco esto que decía Manel, que tener un único punto de acceso a toda la información que pasa por mi despacho. Y cuando he comentado la parte de la conexión, yo no puedo estar más de acuerdo. Al final, el principal generador de información dentro de nuestro despacho es nuestro cliente. Entonces, la conexión nos habilita este intercambio de información en tiempo real, que no solo, por una parte, mejora muchos procesos de cara a la recepción de esa información, sino que nos abre una ventana a nuevos servicios, a servicios basados en la información. Entonces, un poco que, estando de acuerdo con Manel, un poco eso es lo que yo veo que deberías valorar, el qué quieres ser de mayor y luego optar por las diferentes soluciones. Bien. Marc. Bueno, a ver, yo voy a complementar, porque no está hecho adrede, pero vamos muy alineados, obviamente, como no puede ser de otro modo, ¿no? Al final, a ver, yo os lo voy a intentar resumir en 6 puntos y una previa, ¿vale? La previa es lo que decía Manel, al final el sector de los despachos es un vertical, obviamente, por tanto, como si podemos optar por un RP especialista en despachos profesionales, pues obviamente nos garantizamos que quien ha pensado el producto pues encaja perfectamente en ese vertical, en ese sector, ¿correcto? A veces otros RPs más generalistas, pues como decía Manel, pues tener problemas a la hora de encajarlos en tu realidad del negocio. Si bien alguna funcionalidad obviamente es genérica, ahí tendrás algún problema, ¿no? Por tanto, ¿todos los RPs encajan en todos los negocios o despachos que comentabais? Bueno, seguramente no por esto que os digo, ¿no? A partir de aquí, obviamente, dentro del mundo de los RP de despachos hay una gama que creo que hay, os diría, 6 cosas que yo siempre recomiendo que valoréis, ¿no? Por un lado, primer punto, que las herramientas de producción para el despacho, entendiendo producción, pues la parte contable fiscal, la parte financiera, la parte de nóminas, en el caso que llevéis laboral, que cumplan a nivel de alcance con la necesidad de cada despacho. Es decir, oye, si hay RPs que son más simples a nivel, por ejemplo, de materia fiscal, hay RPs mucho más completos. Luego, al final, valorar que efectivamente este traje a medida te encaja con tus necesidades como a nivel de servicios y a nivel de propuesta de valor al cliente. Primer punto, herramientas de producción. Segundo punto, que tenga una buena gestión interna del despacho. Antes lo estábamos un poco en relación a la primera pregunta. Al final, los despachos sois empresas y tenéis que gestionar clientes, lo que decía también antes los compañeros, tenéis que gestionar o analizar rentabilidades por cliente, rentabilidad por servicio, rentabilidad incluso por colega dentro del despacho. Por tanto, hay temas importantes a evaluar y un RP os debería facilitar y automatizar esta gestión de estos datos, ¿no? Este concepto de gestión interna del despacho muy importante, ¿no? Tercer punto, la base tecnológica. La base tecnológica es básica para tener un RP sólido y sobre todo
con recorrido a futuro. Al final, la base tecnológica, en este caso, y el tipo de base de datos que tenga cada ERP, pues te permite una u otra explotación de datos, te permite una u otra, en este caso, integración, y todo esto son conceptos que en el mundo digital y tecnológico al que vamos son importantes, ¿vale? Básicamente porque, y me voy al cuarto punto, porque estamos en un mundo donde la conectividad es importante. Y este concepto de conectividad, yo os diría que venimos de un modelo tecnológico de hace años, ¿no? Donde parecía que cada casa de software nos teníamos que crear todas las piezas y toda la tecnología, incluso todas las empresas tecnológicas tienen esta visión. A día de hoy yo creo que la tecnología va a tener un buen core conceptualmente y sumar en este caso herramientas que te complementen, que te permitan personalizar, que te permitan aportar valor añadido en determinados aspectos, que cada uno de vosotros seguro que sois distintos y que cada uno pues tenemos que buscar ese traje medida, ¿no? Quinto punto, la personalización, valorarlo también. Hay ERPs estándares, pero que no permiten personalizaciones ni adaptaciones. Hay ERPs que sí que permiten estas personalizaciones. Es un tema que en determinados despachos tiene su relevancia para adaptar a sus procesos, para adaptar a su día a día, ¿no? Y por último, esa parte de colaboración con los clientes, que lo han dicho los compañeros. Esto a día de hoy es básico. Al final vamos a modelos colaborativos, a modelos en tiempo real con nuestros clientes, y sobre todo en procesos de trabajo donde el cliente le tenemos que facilitar, por un lado, el reporting de información, pero también ir a buscar que ellos nos introduzcan y nos hagan una parte o automaticemos una parte de la entrada de datos para a partir de aquí automatizar procesos internamente y centrarnos en el valor añadido del despacho, que no deja de ser conceptualmente el asesoramiento, ¿no? Por tanto, estos 6 puntos un poco como ese catálogo a repasar, ese checklist a repasar a la hora de buscar un ERP, ¿no? Bien, no, habéis dicho cosas, yo creo, muy, muy interesantes. Yo sobre todo, fíjate, me quedo con una cosa que ha dicho Marc ahora, muy interesante, concepto de conectividad. Yo creo que ahí eso está bien, no tenemos que centrarnos como voy a coger una herramienta que va a ser, esa es la única que voy a utilizar, sino que necesito una, de verdad, que se conecte con el enorme portafolio de herramientas que hay digitales que hoy en día en el mercado, ¿verdad? Yo creo que eso es un punto interesante a tener en cuenta. Hemos hablado también de buscar un ERP especializado. Yo creo que eso también es básico, es decir, es muy difícil encontrar a alguien que te entienda. Si ya tienes a alguien especializado en tu negocio, sabes que te va a entender a la primera, y si no es a la primera, es casi a la segunda, ¿vale? Y yo creo que eso nos va a ahorrar disgustos, tiempo y dinero al final, que también es algo que buscamos. Álvaro ha dicho también cosas, yo creo, muy interesantes. El software de gestión como catalizador de nuevos servicios. O sea, también es verdad, nos va a ofrecer la posibilidad de ofrecer nuevos servicios a nuestros clientes. En alguna otra mesa ha salido esta posibilidad, ¿verdad? Es una herramienta con muchas más posibilidades de las que seguramente estamos utilizando ahora, que va a poder permitirnos dar servicios nuevos a nuestros clientes, por los cuales al fin y al cabo vamos a poder facturar. Que sea intuitivo, accesible, centralizada la información. Aquí yo creo que habéis coincidido todos, es decir, que exista un repositorio común donde tengamos la información de clientes, de colegas de despacho, de trabajadores, de la administración pública, que también estamos continuamente cambiando información con ella, yo creo, etcétera. Manel ha comentado también cosas muy interesantes, es decir, pensar en el cliente también. Es decir, muchas veces nos centramos en qué necesito yo, se adaptará a mi forma de trabajar, cuánto dinero me voy a gastar o voy a invertir. Pensar en el cliente también, qué tipología de cliente tengo, se va a adaptar a los cambios, qué tipo de software sería cómodo para mi cliente. Yo creo que eso es otra cosa a tener en cuenta a la hora de elegir un software. Y bueno, Manel también ha dicho lo de la integración, la colaboración con el cliente, una vez más, yo creo, ha comentado, es decir, hay que pensar en el cliente, yo creo. No sé si estáis de acuerdo con esta conclusión, genéricamente. Muy bien. Algo que está muy de moda ahora, o por lo menos está en boca de todo el mundo. Nube o local. Famoso, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos a la nube, que nadie sabe lo que es, ni dónde está, ni qué pasa con ella, ni los hackers y todas estas cosas? ¿O me lo quedo en local, en mi ordenador, en mi despacho, en mis servidores? Ventajas, inconvenientes, ¿qué debo de tener en cuenta? ¿En qué debo de pensar antes de decidirme por una de esas dos cosas? Álvaro, te toca empezar a ti. Pues yo aquí, nosotros nacimos directamente en la nube, o sea que no puedo responder otra cosa que no sea, por supuesto, que en la nube. Al final, sí que es verdad que existe un aura de abstracto de qué es la nube y al final
Cuando surge el término nube es porque viene de un diagrama de flujo, que es las diferentes conexiones de Internet que se van representando y se van ampliando. Entonces, queda una especie de forma de nube. La nube simplemente significa replicada a través de servidores dentro de Internet. Entonces, dentro de intentar entender dónde están mis datos, hay 3 mitos, sobre todo, que siempre tratamos de desmontar en cuanto a lo que piensa la gente sobre la nube. El primero es el de la falta de seguridad. Y es totalmente falso, ya que las empresas que se encargan de proveer de servicios en la nube hacen unas inversiones millonarias en ciberseguridad que nosotros no podríamos hacer ni por asomo. ¿Por qué? Porque el core de su negocio es cuidar esos datos. Y es mucho más seguro que, por ejemplo, tener el servidor en local o llevar datos en un pendrive que en el bolsillo que yo lo pueda perder o cualquier otra cosa. Entonces, ese es el primero de los mitos. El segundo es el tema del acceso. Tenemos como cierto miedo de que puede entrar cualquiera a mis datos si están en la nube, cuando los proveedores de servicios en la nube tienen que cumplir con unas reglas muy estrictas, que es la de habilitarle la recuperación de esos datos y evitar cualquier acceso no deseado. Incluso te pueden dar certificados de haber quién ha accedido a tus datos, en qué momento y de qué manera. Por tanto, también es un mito eso del acceso, de que puede acceder cualquiera. Y el último viene más relacionado con el tema del cumplimiento normativo. Tenemos dudas, sobre todo de cara a protección de datos, de que se cumplan los artículos 44 y siguientes del Reglamento de Protección de Datos. Al final, el contrato que yo haga con el proveedor de servicios en la nube es el que me tiene que asegurar ese cumplimiento normativo. Y todos los proveedores de servicios en la nube tenemos que pasar ciertas certificaciones. En nuestro caso es, por ejemplo, la PCI Compliance, que es la que se le exige a los bancos. Aquellos que van a tratar datos bancarios, es un nivel muy alto de seguridad. Entonces, al final la nube, tenemos que perder un poco de miedo a la nube. ¿Por qué? Porque tiene el otro contrapunto de que tiene múltiples ventajas. La primera, la mejora de procesos. La segunda, el ahorro de costes. Lo que me puedo ahorrar yo en tóner, en papel y en absolutamente todo lo que ya no tengo que utilizar gracias a poder tener tecnología en la nube es increíble. Y luego, pues el tema de mayor seguridad que ya hemos comentado y el poder acceder de cualquier punto, que antes lo decíais casi como una desventaja de decir, oye, ahora puedo trabajar desde casa, pero si este año hemos visto algo es que tener la posibilidad de trabajar desde casa es algo pues cada vez más necesario. Bueno, este chascarrillo que acaba de hacer Álvaro es que antes de comenzar la mesa estábamos hablando de la época tan bonita que estamos pasando ahora todos los despachos y que estamos súper relajados y bien de tiempo libre. Y decíamos que los nuevos software en la nube y demás nos dan la facilidad de no tener que elegir entre si el domingo me acerco al despacho o no para sacar unas declaraciones de la renta. Ya directamente me encierro en una habitación de casa, me conecto y ya está. Bueno, no sabemos si es una ventaja o es un inconveniente, ¿no? O si queréis nos lo podéis aportar a ver a vosotros qué os parece. En fin. Marc, tu opinión sobre este tema. A ver, nube o local, yo creo que es un tema muy personal, ¿eh? Yo lo que mi opinión personal, yo creo que aquí siempre cuando me preguntan, siempre hablo de más que la base tecnológica, que ya he dicho por qué es importante la base tecnológica en cuanto sobre todo a que te permita esta integridad de datos. Lo que creo que es muy importante es la experiencia en la nube. Es decir, la experiencia en la nube la puedes tener porque tu producto, como decía Álvaro, ¿no? En este caso es puramente native cloud, que decimos, ¿no? Con tecnología base local, hay de nube, o en este caso productos que se pueden también en este caso hostear, de modo que el usuario final, que creo que es lo que nos interesa, el usuario del despacho, incluso el cliente del despacho en entornos colaborativos, pues lo que puedes acceder remotamente desde cualquier, como decíais, ¿no? Desde cualquier navegador de Internet puede acceder, en este caso, a la aplicación y al RP, y en este caso incluso a los entornos, a los escritorios de trabajo, ¿no? Yo creo que este es el concepto. Yo para mí, más que la base tecnológica o no, repito, lo importante es ese concepto de experiencia cloud, experiencia nube, que a día de hoy, creo que aquí el COVID ya nos ha hecho suficiente pedagogía, pues pone de manifiesto la importancia de poderte conectar, repito, desde cualquier punto, cualquier hora, en este caso, a tu despacho, ¿no? A tu despacho, a tu entorno de trabajo, para pues, gozar de tus aplicaciones de trabajo, en este caso, de tus documentos de forma remota, ¿no? Bien. Manel, ¿qué opinas? Mi propuesta también es subirse a la nube.
realmente. Es decir, yo, más allá de las ventajas de tecnología, que estoy de acuerdo las que ha comentado Álvaro, la tecnología quizá para el negocio es más un medio que un fin en sí mismo. Es decir, realmente lo que debemos buscar son las ventajas para el negocio del asesor en el momento en que estás en nube. Yo creo que estamos en un mundo hiperconectado, absolutamente hiperconectado, y esta conectividad que hablábamos antes, que creo que la comentaba Marc o Álvaro, creo que era Marc, es muy natural cuando estamos en la nube. Conectar sistemas cloud es muy natural y es muy fácil, ¿no? Y justamente el mundo donde opera el asesor está también muy cloudizado, ¿no? Yo creo que tenemos el ejemplo del Ticket Buy, por ejemplo, donde ahora ya se emite, bueno, el Ticket Buy que lo conocéis por la parte del País Vasco, pero bueno, conceptualmente emite una factura, esa factura tiene un QR que llega al receptor de la factura, en paralelo se envía telemáticamente al gobierno vasco, si además está en Vizcaya, el libro de registros digital también llega, es decir, operáis ya en un mundo donde está muy cloudizado, tanto la agencia tributaria como las entidades financieras. Por lo tanto, estar en la nube tiene la ventaja de esa conectividad. Este es el primer punto. Y otras ventajas para el negocio del asesor, hombre, pues la aplicación de nuevas tecnologías en la nube también es más fácil. Por ejemplo, la automatización de procesos que comentaba Álvaro, los RPAs, pues claramente si estás en nube son mucho más fáciles de aplicar, o las tecnologías que se apalancan sobre el dato, ¿no? Lo que sería todo el análisis de datos, como el Machine Learning, pues para hacer procesos de manera automáticos, para que el sistema sea capaz de contabilizar solo. Las inteligencias artificiales, cuando estás en nube, esa tecnología es mucho más natural. Segundo, la colaboración. Hemos dicho que el cliente tiene que estar en el centro y colaborar cuando estás en la nube en el mismo entorno, sobre los mismos datos, pues claramente es una ventaja. No hay que enviar, subir, bajar ficheros, etcétera, etcétera. El mundo de APIs, plataformas abiertas, conectividad con terceros. Los despachos profesionales cada vez más utilizáis soluciones y esas soluciones se tienen que conectar con vuestras herramientas del día a día. Y no olvidemos los nuevos módulos de trabajo los nuevos modelos de trabajo digital que comentábamos antes en offline. Lo que hemos dicho realmente es que podemos calcular rentas desde la playa, que creo que no es muy sexy, pero eso es realmente lo que hemos dicho, ¿no? Y sobre esta base, pues os diría que hay otras variables a considerar. Una es la tipología de vuestros clientes. Estamos viendo cada vez más clientes que os están demandando soluciones en la nube. Y estamos hablando, por ejemplo, de los portales empleado, estamos hablando de la gestión documental colaborativa, estamos hablando del acceso en tiempo real a la contabilidad. Bueno, pues todo esto hace que la evolución de las necesidades del cliente, en cierta manera, os esté empujando también hacia la nube. Pero al final, esto es mi opinión personal, ¿eh? Al final depende de vosotros, depende del grado de madurez en la opción de nube, depende del grado de confortabilidad que ya tengáis con vuestra solución y depende también de la gente, de los empleados, ¿no? Aquí como fabricantes, pues creo que estamos en la obligación de ofreceros el abanico de soluciones y en función de vuestra necesidad, orientaros más a soluciones Windows, orientaros más a soluciones nube. Y también es cierto que nosotros como fabricantes nuestra obligación es ir probablemente un pasito por delante, ¿no? Para poder orientaros también en este aspecto. Por ejemplo, por nuestra parte, empezamos con la solución cloud de la parte de nómina de recursos humanos hace 10 años. O sea que realmente el mercado aquí pues tiene su tiempo y depende de vosotros. Os lanzo el guante. ¿Qué queréis vosotros, no? Sí, no, estaría bien. Que os vayáis animando ya a preguntar, a ver qué os parece. Yo creo que la conclusión ha sido unánime, o sea, cloud, o sea, nube todo. Los principales fabricantes apuestan por la nube. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os atrevéis con la nube? ¿Os parece segura? ¿No es segura? Las aplicaciones. Por favor, ir dando vuestras opiniones. Yo creo que habéis dicho cosas, una vez más, muy interesantes y habéis sacado conceptos que quizás haya que aclarar porque la gente puede que no los tenga o no los tengamos claros todavía. Por ejemplo, el concepto de API que ha dicho Manel. Es decir, es aquel recurso que ofrecen, corrígeme si no lo explico bien, que ofrecen los fabricantes de software para conectar su software con cualquier otro tipo de plataforma. Y estoy pensando ahora mismo bancos, estoy pensando Hacienda, estoy pensando un montón de cosas, ¿verdad? No sé si Manel, si lo he definido bien. Absolutamente. Por ejemplo, en tema de bancos, la entrada de la PSD2, de la nueva normativa de pagos,
bueno, y de agregación financiera, pues es claramente uno de los servicios de API. Sí, sí, claramente. Bien, que yo creo que es muy interesante. Otro concepto que ha introducido Marc, el escritorio remoto. Es decir, ya no solo estamos hablando de me conecto desde casa a la solución, sino que me conecto desde casa, no sé cómo definirlo bien, Marc, no es realmente mi ordenador. A tu despacho, mi a tu mesa de despacho, ¿verdad? trabajo. A tu mesa de trabajo. A tu mesa de trabajo. Sí, Yo sí. creo que ese es el concepto, ¿no? En la nube. Que es decir, no voy a notar ninguna diferencia entre estar trabajando en mi despacho, estar trabajando en una reunión con el cliente a 300 kilómetros o un domingo en la playa, como habéis dicho, presentar declaraciones como si lo estuviera haciendo desde mi propio despacho. Es una de las ventajas, ¿no? Dos conceptos muy interesantes que habéis abierto. Respecto a las conclusiones, pues bueno, todos habéis coincidido en la nube. Lo veis como una ventaja para el despacho, ningún inconveniente. Facilidad para la automatización de procesos. Mucho más fácil integrar dos conceptos nuevos que se están empezando a escuchar mucho en nuestro negocio, que parecía que nuestro negocio no entraba ahí y sí que entra y de lleno, que es el Machine Learning y la inteligencia artificial. Para nosotros eso va a ser, yo creo, corregirme si me equivoco, va a ser core en muy poquito tiempo, si no lo es ya. Nos va a ayudar muchísimo a desarrollar nuestro trabajo. Marc también decía experiencia en nube, es decir, la nube nos da miedo, ¿por qué? Quizás porque no tenemos experiencia en ella o porque, en fin, no tenemos a nuestro lado a alguien que tenga experiencia en ella y nos quite esos miedos. Lo decía Álvaro también, o sea, el miedo se nos quita con las razones que ha dado él, es decir, un proveedor de servicios en la nube tiene una capacidad de inversión en ciberseguridad mucho mayor de la que pueda tener nuestro despacho, por grande que seamos, ¿verdad? Entonces, al final, dejemos que sean especialistas, yo creo, resumo esto, quienes inviertan en la parte en la que nosotros no vamos nunca a poder invertir gran cantidad de dinero, ¿no? En servidores, en tecnología, digamos, de última generación, en ciberseguridad, en inteligencia artificial, ¿no? Dejémonos aconsejar, ¿no? Por gente que tiene experiencia en ese tramo, ¿no? No sé si coincidís, alguna cosa que puntualizar. No, absolutamente de acuerdo. Bien, bueno. Otra cosa que nos preocupa mucho y ha salido ya en otras mesas redondas, el ERP, el software de gestión, ¿cambiará la metodología de trabajo de mi despacho? Eso siempre da miedo, es decir, sobre todo, ya no digo a la cúpula, a la dirección, que quizás es el primero que tiene que tomar esa decisión y tiene que estar convencido de ella, sino a nuestros colaboradores. Vamos a obtener un rechazo de nuestros colaboradores ante las nuevas tecnologías, ante lo que hemos estado hablando, la nube, RPs conectados, conexión directa con nuestros clientes. ¿Cuál es vuestra experiencia ante este miedo, quizás, ¿no? Llamémoslo miedo, o este cambio que se pueda producir de nuestra metodología de trabajo en el despacho? Marc, ¿qué te parece? A ver, los cambios tampoco son negativos, ¿eh? Los cambios normalmente son para bien. A ver, yo es lo que sí que te diría es, fuera bromas, yo siempre explico lo mismo, la digitalización, la transformación digital, que hablamos todo el día de estos conceptos, en contra de lo que mucha gente se piensa, que va de tecnología, no va de tecnología, va de personas. La digitalización va de personas y va de la gestión del cambio con tu equipo de trabajo. Primer concepto muy importante, ¿vale? Digitalización va de personas y si no ponemos a las personas y a nuestro equipo en el centro del proceso de cambio, va a ser imposible por muy buena tecnología que tengamos, ¿correcto? Como decía Manel, creo antes, la tecnología en sí misma no es un fin, la tecnología es un medio para mejorar nuestra organización y nuestros procesos. Por tanto, vamos a tener que cambiar, sin duda, pero vamos a tener que cambiar para ser mucho más eficientes, mucho más productivos, tener una relación mucho más en tiempo real con nuestro cliente, en el buen sentido de la palabra, desde el punto de vista de colaboración, fidelización del cliente, valor añadido, etcétera. ¿Correcto? Por tanto, sin duda, un cambio de tecnología, si es además la adecuada, pues obviamente nos debe aportar cambios, pero cambios positivos desde, repito, estos puntos de vista de automatización, eficiencia, productividad, relación y fidelización con el cliente, ¿correcto?
Rechazo de la gente, pues obviamente depende mucho también de los perfiles que cada uno tenga en su despacho. Sí que es verdad, no nos vamos a engañar, que los despachos son de los sectores con un tipo de media. Estoy hablando de una plantilla con una cierta antigüedad desde el punto de vista que es gente donde es un sector donde el expertise profesional y la experiencia se valora, es un valor en sí mismo. Y todo este conocimiento obviamente pues acaba apalancándose a veces en gente pues con mucha fidelidad en el despacho de muchos años, y que a veces sí que es verdad que vemos procesos donde hay procesos de cambio que necesitan un acompañamiento, pero también para esto también estamos en este caso pues las casas de software o los equipos en este caso de consultoría para ayudar en este proceso de implantación y acompañamiento en este caso a los equipos. Pero repito y acabo, es un tema, no nos equivoquemos, el proceso de transformación digital va de personas, va de definir muy bien estos procesos, cómo yo quiero trabajar, mejorar en mi despacho, y a partir de aquí cómo la tecnología me ayuda o es el catalizador o es el camino para, en este caso, a poder implementar estos cambios en positivo que sin duda el sector necesita y vuestros despachos seguro que necesitan, ¿no? Muy bien, Marc. Incorrecto. Manel, ¿qué opinas? Estoy muy de acuerdo con Marc. Yo creo que aquí las personas son básicas en el proceso. Y también creo que la manera de evitar el rechazo es que los empleados vean qué les aporta en su día a día la implantación de estas soluciones. Y aquí le puede aportar dos. Estamos de acuerdo, creo que lo comentaba Álvaro, que la implantación de un ERP o de un sistema de gestión en un despacho va a aportar dos cosas: tiempo y va a aportar nuevos servicios, ¿no? O valor añadido. Yo creo que cuando estamos en fase de implantación de estos dos temas, hay que focalizar primero en la productividad. Si tú le dices a un empleado, mira, esto que estás haciendo ahora, que tardas 10 horas, que es contabilizar un banco, o que es colgar documentos para que estén a disposición de tus clientes, ahora lo vas a hacer en un 80% más rápido, o en lugar de 14 pasos vas a hacer 2. Yo creo que aquí, nuestra experiencia cuando hemos ido con estos mensajes a los empleados de departamento, hay poco rechazo aquí. O sea, lo que tenemos que ver es que la implantación de lo que necesita gerencia o el responsable del despacho no suponga un extra coste o un extra trabajo para el empleado. Yo creo que esto es clave. Al final, no conozco ningún contable que ahorrándose el 75% de la contabilización de bancos diga no me gusta, yo prefiero hacer otras cosas. Esto, por lo tanto, creo que más que forzar el cambio, hay que motivar el cambio. Yo antes tenía un gato, ahora he pasado un perro, pero tengo un gato. Y supongo que alguien de los que estamos aquí tiene gatos. O sea, forzar a un gato a hacer algo que no quiere hacer es un drama. Es un drama. Entonces yo creo que más que forzar hay que motivar. Y sobre la metodología, si tiene que cambiar o no, yo aquí lo veo un poco diferente. Yo creo que aquí cada despacho es un mundo, y más la parte de gestión. Y creo que el software se tiene que adaptar a la metodología que tenga el despacho. Esto inicialmente. Otra cosa es que cuando el despacho decide hacer un proceso de transformación digital, quiera evaluar si esa metodología es optimizable o no a través de la herramienta. Y aquí entra el concepto de consultoría de procesos. O sea, yo aquí iría por esta vía, pero de manera natural creo que el software se debe adaptar más al modelo de trabajo del asesor que al revés. Álvaro. Aparte de estar de acuerdo con lo del gato, porque yo también tengo gato, también en lo último, en lo que has dicho de adaptar el despacho a la herramienta y no al revés, o sea, creo que es fundamental. De todas formas, yo parte de mi trabajo es también entrar con los clientes a ver cómo afrontan precisamente esta transformación digital. Y la primera frase que tengo que decirles siempre es que esta transformación del despacho no es hacer lo mismo, pero con otras herramientas. Tenemos que dar un cambio, tenemos que hacer un pequeño cambio de chip, saber que la tecnología nos va a aportar algo diferente. Dentro de esto, sí que es verdad que existe bastante rechazo, más miedo sobre todo por gerencia, a cómo comunicar a mis empleados que voy a incorporar tecnología, sobre todo por una cosa, porque sienten que la tecnología les va a sustituir. Y la tecnología no les va a sustituir, les va a ayudar. Y ese es el enfoque, les va a desarrollar como empleados. Es decir, al final, si yo me tiro, pues como decía Manel, picando facturas
durante el 75% del tiempo que yo trabajo en mi oficina, lo primero que pienso es, si yo me quito todo ese tiempo, ¿en qué lo voy a emplear? Esa es la primera pregunta que te suelen hacer. ¿Qué hago yo con ese tiempo? O la gente incluso ve el miedo de decir, oye, no, pues si libero todo ese tiempo, igual en vez de dos empleados necesito uno. Pero es absolutamente todo lo contrario, porque el liberar ese tiempo te abre la posibilidad de dar un mucho mejor servicio centrado mucho más en el cliente y haciéndole mucho más caso al cliente y a lo que necesita en cada momento. Y luego te da la información y el tiempo para dar otro tipo de servicios que sabemos hacer de sobra, porque muchas veces no tenemos tiempo para buscar subvenciones, por ejemplo, porque estamos en cierre de trimestre y estamos hasta arriba. Entonces, siempre se pueden reorganizar los recursos y liberar tiempo nunca es algo negativo, sino algo positivo. Entonces, hay que saber transmitir a nuestros empleados que la tecnología no les va a sustituir, sino que les va a ayudar. Y además existe a día de hoy dentro de los despachos profesionales una sobrecualificación brutal para estar picando datos. Muy bien, por ahí va yo. Habéis tocado al final el tema y ahí sí que me gustaría que los asistentes dijerais algo. El miedo a que los empleados noten, es decir, si la máquina va a hacer parte de mi trabajo, ¿qué hago yo? Es verdad, si habéis notado ese miedo en vuestro equipo y bueno, o cómo lo habéis atajado o cómo lo habéis comunicado, yo creo que también es un problema de comunicación a vuestro equipo. Ahí sí que me gustaría que nos comentarais si esa inquietud existe. Yo era por donde iba, era por ese tema. Habéis hablado de cosas, pues bueno, muy interesantes, es decir, la tecnología como herramienta que ya ha salido más veces, como herramienta para liberar tiempo, no para estar mirando a la nube, sino tiempo para dedicárselo al cliente, ¿vale? Y que el cliente perciba que está pagando un asesoramiento y no está pagando a alguien que pique datos, ¿vale? Yo creo que esa es Álvaro hacía hincapié en eso, ¿no? En buscar tiempo para dedicarle a nuestro cliente, no para reducir personal o para buscar mayor eficiencia en ese sentido. Manel decía una cosa muy interesante también, es decir, el software es quien tiene que plegarse o quien tiene que adaptarse al despacho. Para eso también Mark decía el concepto de consultoría, el concepto de que alguien, cuando hemos tomado la decisión a la hora de adquirir un RP, que nos acompañe y que nos diga si nuestro negocio, nuestra forma de trabajar se puede ver mejorada por un RP o al contrario, ya es muy buena y es el RP quien tiene que digamos, adaptarse a mi forma de trabajar. Yo creo que eso es muy interesante y a tener en cuenta. Y bueno, digitalización, Marc, yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo, va de personas, no va de chips, ni de ordenadores, ni de nube. La digitalización es un proceso de transformación, efectivamente, pero no de transformación de hardware que tenemos alrededor, sino de aquí, de cambiar nuestra mentalidad, de nuestra forma de trabajo y de ver, en fin, de ver que ha habido un antes y un después, yo creo ahora, nos lo ha dejado claro la situación que estamos viviendo y que los tiros a futuro van por ahí, ¿no? Y que de los que tenemos que cambiar somos nosotros. Los ordenadores ya han cambiado hace mucho tiempo, el software también, y están ahí. Quienes tenemos ahora que cambiar, yo creo que somos nosotros. No sé si estáis de acuerdo con estas cosas. Totalmente. Totalmente, sí. Sí. Muy de acuerdo. Muy bien. Bueno, vamos a ver, teníamos alguna cosa más. Hemos hablado ya de esto también. Cuando cojo el RP o cuando decido o escojo un RP o un software de gestión, solo tengo que pensar en el despacho y, como hemos visto ahora, en mis trabajadores, en mi forma de trabajar, en fin, en los servicios que ofrezco a mis clientes, o precisamente en quien tengo que pensar a lo mejor primero es en el cliente al que le doy servicio. Es decir, el cliente se va a adaptar a mi nueva forma de trabajo fácilmente. Hay una cosa que se está empezando a hablar ahora, los nuevos clientes. Es decir, tenemos el cliente de toda la vida, empresario de toda la vida, 40 años de trayectoria, que está acostumbrado a un tipo de asesoría, pero estamos empezando a tener un nuevo cliente, gente joven, emprendedora, que lanza sus negocios a una edad muy temprana,
nativos digitales que están acostumbrados a trabajar con la tecnología, que de hecho no quieren otra cosa, no quieren andar con su carpeta debajo del brazo. En fin, hay una tipología de clientes cambiante que ha cambiado mucho, yo creo, en los últimos años. Hay que pensar en ellos también a la hora de elegir un software de gestión. Manel, te toca. Sí, absolutamente. Yo de hecho, abogo por integrar al cliente dentro del circuito de negocio del despacho. Es decir, lo comentábamos al principio. El despacho profesional tiene muchos puntos de contacto en todas las áreas de negocio con sus clientes. No es algo que al inicio del proceso tiene un punto de contacto y al final tiene otro. O sea, es muy continuo en el tiempo. Y creo que integrar al cliente en vuestra gestión pues tiene principalmente 3 ventajas. Una es que te va a dar más productividad. Al final la información la vas a tener disponible en tiempo real y vas a tener más automatización. Obviamente, integrar al cliente en el circuito de negocio no quiere decir toma contabilidad y méteme los asientos si es una persona que no tiene conocimiento, pero sí que puede ser, oye, mira, yo te pongo esta solución que es colaborativa para que tú gestiones tu negocio, te aporta valor a ti, porque tienes resuelto una parte de tu negocio y por otra parte a mí me automatiza. O sea, si es un win-win, todos ganamos, es una manera muy natural de integrarlo. Creemos que también, claro, si soy más productivo, puedo ofrecerle mejores servicios y hay que buscar soluciones que aporten nuevo valor. Y creo que esto minimiza el riesgo de la tendencia que vemos, por ejemplo, en la administración. La administración cada vez más, y lo comentábamos antes, tiende a mecanizar, ¿no? Por lo tanto, si yo estoy orientado a menos mecanización y a más asesoramiento, pues tengo menos riesgo de quedarme fuera de juego según cómo evoluciona la administración, por poner un ejemplo. Y el tercer punto es, en mi opinión, es una mayor fidelización con el cliente. O sea, me estoy vinculando más. Al final los clientes piden más servicios, piden más contacto, quizá piden los nuevos no tanta presencialidad, pero al final, en el momento en que estáis compartiendo, por ejemplo, en el caso que poníamos antes, el cliente gestiona su negocio con una herramienta que yo le proporciono y que a cambio esa información me llega a mis sistemas de producción, pues estáis compartiendo un negocio y la fidelización y el vínculo es mucho más estrecho, ¿no? Probablemente es más difícil que el cliente, aunque sé que es un sector donde el cliente está muy fidelizado, pues es más difícil que el cliente se pueda ir, ¿no? Y este es un poco el resumen, ¿no? Yo creo que estos 3 puntos son los que creo que aportaban. Álvaro. Yo, siguiendo un poco el hilo de Manel, perdona, al final tiene mucho sentido que si todo el proceso es el mismo, ¿por qué vamos a utilizar nuestro cliente y nosotros 2 herramientas diferentes? Vamos a permitir que esa información fluya de una forma real, en tiempo real, para que mi cliente, pues eso, gestione su negocio desde su propia herramienta y automáticamente yo tenga esa información. ¿Qué hacemos? Pues coincidiendo con los puntos que comentaba Manel, mejoro muchísimo los procesos, o sea, tengo al final esa información en tiempo real y esto nos abre esa ventana que comentábamos antes de servicios. Existe una tendencia, y no solo en España, sino a nivel mundial, de la desburocratización de todas las agencias tributarias. Vemos, por ejemplo, ya normativa como el SI, el suministro inmediato de información, que al final lo que intentan es eliminar los modelos y que el control tributario tienda a ser inmediato. La agencia tributaria tiene en el plan 2023, que el 2023 no está muy lejos, tiene en ese plan, tiene las vías de trabajo que ha llevado para elaborar ese plan. Y me parece que es la tercera vía de trabajo que dice claramente la intención de la agencia tributaria de conectar con los contribuyentes a través de un software informático o a través de medios informáticos o medios electrónicos, dice, no recuerdo exactamente la palabra. Entonces, la tendencia que tiene la agencia tributaria es a conectar con mi cliente. Entonces, si yo no tengo o no permito esa conexión con mi cliente, me pueden puentear y que el flujo de información deje de pasar por mí. En cambio, si yo me adelanto y conecto con mi cliente, anticipo esta posibilidad, lo que comentábamos antes, abrir esta ventana de nuevos servicios basados en la información. Pasamos de una gestoría documental a una asesoría real y de valor. Entonces, eso, desde nuestro punto de vista, es posible gracias a la conexión para que me dé a mí esta puerta. Muy bien. Marc.
Pero yo muy en la línea de los compañeros, yo para complementar, ¿qué os diría? Yo creo que el secreto o el futuro del sector pasa más en el cómo prestamos el servicio que no en el qué servicio prestamos, porque seguramente el qué pues será muy parecido a lo que hacemos, contabilidades, impuestos, nóminas, correcto, asesoramiento. En el cómo seguramente está gran clave del futuro. Y este cómo, sin duda, se llama experiencia digital, lo han compartido los compañeros, es decir, entornos colaborativos de trabajo con el cliente, hablamos de portales del cliente, portales donde el cliente, mediante pues una experiencia móvil, porque todo el día vamos por el móvil, pues incluso te puede dejar sus facturas, te puede enviar documentos y esto pues fluye automáticamente a tu software de gestión y este software de gestión, como decía Álvaro, pues en este caso se comunique con la administración, ¿no? ¿Por qué? Porque sin duda nos vamos también a este tiempo real, a este real time con la administración, ¿no? A ese nuevo modelo de administración tributaria que nos quieren llevar de que, si me permitís un poco, es decir, un poco el gran hermano tributario, ¿no? Un gran hermano donde al final a todos, creo que era Manel que ponía el ejemplo del Ticket Buy, que al final es la prueba piloto. En el País Vasco de facturación en tiempo real, o el sí que decía Álvaro es otro ejemplo, decir, oye, nos vamos a sistemas de flujo de información en tiempo real con la administración y al final, ¿qué va a hacer esta administración? Nos va a devolver al contribuyente, en este caso, pues el concepto borrador, para entendernos todos, pues un concepto de preliquidación donde al final el valor añadido seguramente, repito, de este asesor es facilitar estas herramientas que permitan este flujo de trabajo, por tanto, repito, entornos colaborativos, portales, etcétera. Y contestando de la pregunta, sin duda, el cliente en el centro también en la elección del software de gestión o del ERP, porque sin estas herramientas no podremos tener en esta continuidad futura. Y por otro lado, a partir de aquí, pues poder generar servicios de valor añadido, como también compartían los compañeros, porque si automatizamos toda la entrada de información mediante estos entornos colaborativos y la herramienta conecta con el software del despacho, pues seguramente pasaremos de este modelo que decía, creo, Álvaro, de menos gestión conceptualmente para más asesoramiento. Incluso con la tecnología también podemos, en parte, automatizar una parte de este asesoramiento. Por tanto, repito, el cómo, en resumen, y no el qué. Yo creo que esto es la experiencia del cliente a futuro, seguramente pasa por aquí. Muy bien. Habéis dicho otra vez cosas muy interesantes, Marc. Entornos colaborativos y experiencia móvil, es verdad. O sea, estamos hablando de escritorios virtuales, ordenadores, pero hay un aparato que llevamos todo el día encima y con el que cada vez se pueden hacer más cosas. Yo creo que es algo a tener en cuenta y que nuestros clientes valoran que puedan hacer cosas o comunicarse con nosotros a través del móvil, ¿vale? Y que sea algo más que un WhatsApp o cualquier otro tipo de estas tecnologías que, además de no ser seguras, yo creo no deberíamos de utilizarlas en un entorno de negocio, ¿vale? Es decir, deberíamos de ofrecerle a nuestros clientes una plataforma para estar conectados con nosotros segura y vamos, móvil, yo creo, en ese sentido. Una frase, algo muy interesante que ha dicho Álvaro. Pasaremos de ser una gestoría documental a ser una asesoría. Es verdad, nos llevamos asesores, consultores, lo que sea, pero pasamos gran parte de nuestro tiempo moviendo papeles o recolectando papeles de nuestros clientes para una subvención, para una presentación de impuestos, para un alta de lo que sea. Yo creo que eso no aporta valor a nuestro cliente. Pocos clientes pagan por eso. Pagan porque les aconsejemos y porque estemos con ellos, les acompañemos en su día a día. Mejora de procesos y, sobre todo, algo de lo que hablaremos al final, porque está suscitando bastante interés en el chat: relación cliente, gestor o asesor y administración. Eso es algo interesante, los tiros van por ahí. La administración cada vez lo podemos ver de muchas formas. Como dice Marc, gran hermano, quiere estar dentro de nosotros, de nuestra casa, y saber qué es lo que se está haciendo. O por otro lado, quiere tener acceso a nuestros datos para ponérnoslo fácil. Bueno, veremos, hablaremos al final de esto, que está teniendo interés. Y Manel decía también algo muy, muy, muy importante. Es verdad que es un sector en el que tenemos muy fidelizado al cliente. Yo creo que es como los curas, ¿no? Sin faltar al respeto. Nos cuentan todos sus secretos. Sabemos a veces mucho más de ellos y de sus empresas, sobre todo secretos a veces inconfesables, de los que nos gustaría saber. Entonces, pero la herramienta tiene que ayudar a que ese vínculo sea más fuerte.
y más estrecho con nuestros clientes. Yo creo que ese ha sido un dato que Manel ha dado en el clavo, ¿no? La tecnología tiene que ayudar a que nuestro cliente se sienta cada vez más cómodo con nosotros y no quiera irse de nuestro lado, ¿verdad? No sé si queréis puntualizar algo más sobre este tema. Yo, porque Sí. me he quedado pensándolo antes, que has hecho la introducción de cada vez del nuevo tipo de clientes, pero es que yo cada vez veo más que este tipo de tecnología, me encuentro muchas veces las reticencias de mi cliente no es poco tecnológico, pero luego me mandan las fotos por WhatsApp. Entonces, tampoco hay que ser muy tecnológico para incorporar este tipo de tecnología. Al final, la pirámide tecnológica hace influencia de abajo a arriba. Si empezamos a ver que es útil, todos nos vamos a adaptar porque todos acabamos teniendo un teléfono. Entonces, simplemente por no ver que este tipo de tecnología es solo de nicho, de un tipo de cliente muy emprendedor o lo que sea, sino que se va contagiando hacia arriba también. Bien. Yo, Omar, perdón, en esta línea que dice Álvaro, a veces la pregunta no es tanto qué clientes, lo digo porque este comentario es verdad que te lo hacen mucho, ¿no? Es decir, es que claro, mi cliente, la pregunta es a tu cliente hoy, pero ¿cómo vas a ganar clientes? ¿Cuántos clientes nuevos haces al año? ¿No? Y yo sí que os puedo decir en la línea que dice Manel, o sea, por un lado, y tenemos experiencias que hemos visto muy cercanas de gente que efectivamente con este tipo de tecnología colaborativa, portales, etcétera, no solo fideliza muchísimo y ha garantizado, porque hoy, como decía Manel, ¿no? Cuando tú te vas, dejar un despacho, ya no solo dejar el asesor o dejar que te hagan cambiar la nómina de sitio, cambiar la contabilidad de sitio, sino que es dejar tus herramientas de trabajo porque están muy pegadas, en este caso, a la propuesta de valor del despacho, servicio más tecnología, ¿correcto? Sino que además, gracias a esta tecnología, seguramente serás mucho más capaz de generar nuevo cliente. Nosotros estamos viendo gente que ha apostado por esa tecnología y que a propuestas de igual precio, en propuestas a veces muy acotadas a precio, ¿no? Pues como sabemos, como la nómina, los impuestos, las igualas, ¿no? Que al final siempre nos discutimos por precio, pues efectivamente el valor tecnológico es lo que hace que el cliente diga, vale, pues este despacho es el que me voy a quedar porque efectivamente me aporta un plus, ¿no? Y este plus en este caso nos lo da la tecnología, ¿correcto? Estando muy de acuerdo con Marc y con Álvaro, me gustaría añadir también el concepto de segmentación de cliente. Es decir, creo que cada vez más los despachos debéis analizar diferentes segmentos de clientes con diferentes necesidades y en función de eso adaptar ese tipo de soluciones que les va a aportar más valor. Yo creo que el modelo de solución para todos o para ninguno, la evolución del mercado natural es que cada vez hay que pensar más en segmentación y microsegmentación de cómo son mis clientes, analizar un poco qué comportamientos tienen para adaptar qué soluciones, qué servicios les queremos ofrecer. Sí, sí. Yo creo que eso está muy bien también. Bueno, para finalizar, antes de pasar antes de pasar a las consultas de los asistentes, algo que también lo tenemos en la cabeza siempre. Inversión o coste. ¿Qué va a suponer esto para el despacho? Hombre, yo entiendo que todos tenemos que afrontar esto como una inversión. Pero bueno, lo primero que se nos viene a la cabeza es la palabra coste, porque es decir, ¿cuánto dinero voy a tener que soltar para poner esto en marcha y que se vea algo en mi despacho que empiece a tener retorno de toda esta inversión? ¿Cómo lo planteáis? ¿Cómo debería el despacho responderse esta pregunta, ¿no? Porque es importante también, ¿verdad? No corren unos tiempos muy bollantes a la hora de hacer inversiones y hay que pensarlo bien. No recuerdo, no sé si te toca Álvaro a ti, yo creo, ¿no? Creo que sí, me toca a mí. Pues sin duda, o sea, inversión. O sea, la tecnología, lo ha dicho Marc antes, la tecnología, la incorporación de tecnología dentro del despacho te aumenta la productividad en un 30-40%. Entonces, está más que demostrado que la incorporación de tecnología dentro de un despacho es rentable y no a muy largo plazo. Ahora bien, coste. Cuando es el coste que suele escocer no es el coste económico, es el coste en horas que yo voy a tardar en aprender a utilizar esa tecnología. Ese es el coste que realmente duele para el cambio para la incorporación de tecnología dentro del despacho. De hecho, las reticencias a comprar un ERP, la excusa más repetida no es el momento. La más repetida, ¿por qué? Porque hay un miedo al cambio, un miedo atroz al cambio. Y el cambio
no supone tanto el tema coste. El cambio es todo el tiempo que yo voy a perder o invertir en aprender a utilizar esta tecnología. Ese es el coste real que nos duele, que nos escuece. Entonces, ¿cómo tenemos que enfocarlo? Pues yo siempre pienso que el asesor está, y lo comentábamos antes, el asesor está atrapado en un bucle de picos de trabajo, de cierres, de enero a julio es un momento imposible de cambiar o de hacer algún tipo de incorporación tecnológica, y esto nos ocurre año tras año. Y siempre pensamos, tenemos que incorporar tecnología, pero no lo hacemos nunca. Yo siempre utilizo un proverbio chino que es: empieza a construir el pozo antes de tener sed. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia muy rápido y hemos visto que la tecnología es tiempo y es dinero. Entonces, si los demás tienen, o sea, es tiempo y es información. Si los demás tienen tiempo e información y yo no, al final me voy a quedar atrás muy rápido. Entonces, necesitamos parar e intentar salir de este bucle, de estos picos de trabajo, para intentar encontrar ese momento para hacer el cambio tecnológico. Bien. Marc. A ver, yo complementando, sin duda, inversión siempre. Inversión sin duda, la respuesta es muy, muy firme en este sentido. Sí que creo que además todo el tema, o sea, si nos remetimos a hace muchos años, ¿no? Cuando tú comprabas incluso a los programas, ¿no? Ahí sí que había una inversión, incluso si hablamos de dinero, ¿no? Había una inversión muy importante. Sí que es verdad que ahora la mayoría de productos del mercado son ya en modelo de suscripción. Por tanto, también esto te da una cierta flexibilidad y facilidad a la hora de adquirirlos. Por tanto, hoy el precio no debería ser una barrera conceptualmente, repito, por el retorno. Y esto, en este caso, los que estamos en esta sesión, pues todos sabéis más que yo, ¿no? De retorno de inversión en este caso, ¿no? Y os voy a dar solo 4 datos objetivos que a lo mejor ayudan y siempre los explico porque creo que son muy, muy claros, ¿no? El sector de los despachos, sobre su facturación total, ¿correcto? Es decir, de media, un despacho en España invierte menos del 3% en tecnología, menos del 3%, cuando la media en las pymes, en el sector servicios, que serían sectores muy parecidos, ¿correcto? Una pyme, sector servicios, pues no deja de ser los despachos también. Una pyme de forma habitual invierte de media un 8,2% en tecnología de su facturación, ¿correcto? ¿Dónde está la gracia aquí? Que las pymes, sector servicios de media, en este caso, tienen un margen de beneficio más de 10 puntos, casi un 18% concretamente, superior a la media en España de los despachos. Es decir, cuando tú inviertes en tecnología, el ROI está muy claro, el rendimiento a futuro es en base a esta automatización, productividad que decíamos está muy clara, es una inversión que sin duda se tiene que hacer y un poco lo que decía Álvaro con el proverbio, ¿no? Es decir, es que yo creo que hoy afrontar la digitalización de tu despacho, cada uno en base a su traje medida, que decíamos al principio de la sesión, ¿no? Pero afrontar esta digitalización yo creo que ya no es una opción. Tú no puedes estar hoy trabajando porque el mercado no te lo va a permitir. El 90% de los servicios, de los ingresos, medios de un despacho provienen de servicios, si me permitís, commodity, ¿no? De contabilidad, fiscalidad, desde el punto de vista de presentación de impuestos básica y nóminas, ¿no? Estos son servicios donde sabéis todos que la iguala, ¿no? Cada vez el cliente nos aprieta más y más porque al final lo vive como una obligación legal, también ha salido. El futuro pasa mucho más por el asesoramiento. Pues ahí, sin duda, si no invertimos en tecnología, no podremos ser despachos eficientes, no podremos competir en un mercado y está claro que el futuro no es competir en precio, en este caso trabajando pues como antiguamente se trabajaba, ¿no? Cuando no había tanta tecnología y teníamos que hacer las cosas, pues lo que decía antes Manuel, pues picar los datos a mano, ¿no? Yo creo que hoy tenemos que apostar por la tecnología, repito, como esa palanca de futuro y de crecimiento para el despacho. Vale. Manel, cierras tú este bloque. ¿Qué opinas? No, yo totalmente de acuerdo. Es una inversión. Lo que os pediría es que nos retéis en el retorno, o sea, exigidnos qué alternativas para reducción de costes nos proporcionáis alrededor de los dominios clásicos, de la contabilidad, de la nómina, de la fiscalidad. Y además, ¿qué alternativas de expansión de ingresos me vais a proporcionar? O sea, retadnos en eso. Cuanto antes tengáis el ROI, pues antes veréis el resultado de la inversión que habéis hecho. Y el segundo mensaje es: esto no va solo de software. Es decir, cuando un despacho decide pues implantar una solución de gestión, tiene que tener en cuenta que también hay un servicio de puesta en marcha, hay un acompañamiento, tiene que tener en cuenta la calidad del soporte que se va a encontrar, tiene que tener en cuenta el cambio legislativo, y creo que el año pasado lo vivimos
todos los fabricantes y sobre todo vosotros en primera persona. Es decir, en un trimestre asumimos el cambio legislativo de un año y esto es estresante para todo el mundo. Y también creo que hay un tema interesante para vosotros, es decir, mirad la estrategia que va a seguir el fabricante para ver si va alineado con lo que vosotros veis en vuestro futuro, en vuestro futuro y en vuestro negocio futuro. Muy bien, Manel. Bueno, pues has dicho algo muy interesante que yo pensaba sacar más adelante, es decir, no va solo de software, es decir, como siempre tenemos que buscar un compañero que nos acompañe, igual que nosotros pretendemos ser el compañero de nuestros clientes, nosotros también necesitamos un compañero en el caso de nuestra herramienta que nos acompañe. Pensar en ese compañero, que si es el compañero que queremos y cómo piensa futuro, si piensa, que también creo que lo ha dicho Mar, ¿no? Hay que ver si está alineado como mi despacho piensa futuro también, ¿no? Yo creo que ha sido una visión muy interesante de Manel. Mar ha dicho otra cosa muy interesante, ya no hay que pensar en ello, hay que invertir en tecnología sí o sí, porque si no te vas a quedar fuera del mercado. Yo creo que en eso estamos, yo creo, de acuerdo. Dentro de un año veremos estadísticas y seguramente ese porcentaje que has dado de inversión, Marc, en tecnología, en el año 2020 se ha aumentado, aunque solo sea en herramientas de videoconferencia, de remoting y cosas de esas, pero lo hemos hecho por obligación. Entonces, ahí hilo con lo que decía Álvaro. No tenemos que esperar a tener sed, a que la obligación nos haga invertir en tecnología, ¿no? Sino planificar y invertir y buscar ese ROI que decía Manel antes de que el mercado o nuestra competencia o nuestros clientes nos apremien y nos dejen fuera o nos saquen los colores. Yo creo que ese sería el resumen de este punto último, ¿no? De aquí. No sé si queréis aportar algo más. Nada más. Bueno, pues pasamos un poco a las inquietudes que tenemos entre los asistentes. Os animo a que sigáis haciendo preguntas y sigáis poniendo vuestros comentarios. Respecto a la nube, ahí yo creo que es donde hemos tocado un poco la fibra sensible. Pues bueno, Pablo Castelao pues nos dice que sí, que está muy bien, pero se disipa el derecho a desconectar. Efectivamente, yo creo que sí, que está muy bien, pero que no, en fin, el tener acceso al trabajo a todas horas y desde cualquier sitio, no sé si es un problema de disciplina o cómo lo tendremos que afrontar, pero es un problema. También, aparte de una ventaja, sobre la nube, también Senen nos decía que el 5G terminará de disipar las reticencias que tenemos a trabajar en remoto. Supongo que ahí se referirá acerca de poder trabajar desde cualquier sitio ya de verdad, ¿no? Que te puedas ir, por ejemplo, al pueblo, que no hay fibra que tenemos en las oficinas, en las ciudades, y realmente sí que puedas estar ahí trabajando. Respecto a la nube, pues yo creo que era eso. No sé si estáis de acuerdo. Yo creo sobre esto que comentan los asistentes. Cualquiera de Hombre, vosotros me podéis contestar. yo, o sea, sigo viéndolo como ventaja. Veamos que nadie te obliga a contestar fuera de tu horario. De hecho, se ha reconocido el derecho a desconectar del trabajo. Entonces, nadie te obliga a que tú tengas que trabajar. Puedes trabajar. Yo lo veo como un poder, no como un tener. Entonces, ahí yo sigo viendo la nube como una ventaja que te da esa versatilidad de atender desde donde quieras, pero las horas y las decisiones te las marcas tú. Bueno, pero a veces, no sé. Yo a mí me cuesta, yo soy el primero que también me cuesta. El tener el ordenador muy a mano a veces es un problema. Hemos hablado de integración con otras herramientas. Hiperconectividad, IoT, nos preguntan, ¿es más fácil integrarnos desde la nube con otras herramientas o con otro software o con...? Sí, sí, bueno, si queréis contesto. Sí, perfecto. Cualquiera de vosotros o incluso los tres podéis contestar a la misma pregunta sin problema. Sí, la conectividad entre mundo cloud es mucho más sencilla. O sea, al final necesitas unas APIs que conceptualmente son unas instrucciones simples de
de cómo extraer información o cómo enviar información, y es una manera mucho más natural. Sí, sí. De hecho, el ecosistema de aplicaciones se multiplica justamente por esta facilidad en la conexión. Y en esta línea que dice Manel, sin duda, es decir, el mundo cloud te permite esta conectividad a través de las APIs y en el caso más de local, pues al menos tener, en este caso lo que decíamos, ¿no? Bases de datos estructuradas que te permitan a través de un SQL o lo que sea, pues poder conectar con herramientas que esto permite conectar el mundo cloud con mundo local y viceversa. Al final, mientras la información esté estructurada y haya vías de entrada, pues lo importante es poder conectar, obviamente, con toda la seguridad que ya está todo preparado, obviamente, para que esto pueda funcionar, ¿no? Porque si no, mal iríamos. Sí, o sea, al final en la misma línea, si estamos hablando de flujo de información en tiempo real, pues la nube es lo que lo facilita. Genial. Bueno, pues yo creo que sí. Si nos quedaba alguna duda, yo creo en la pregunta de la nube del local, pues yo creo que todos a la nube. Luego hay una pregunta dirigida a Manel acerca de un tema que introdujo él, pero yo creo que podemos hacer extensible sobre el sistema QR del País Vasco, de la interacción yo creo que es la interacción directa con la administración foral, pero que, como hemos dicho ya más adelante, los tiros van por ahí, es decir, la administración toda, no solo la foral, va a querer que estemos conectados con ellos, o al revés, ellos van a querer conectarse con nosotros. Sí que me gustaría, yo creo que aquí, Manel, tú primero, porque la pregunta ha ido para ti, pero sí que me gustaría que todos me deis vuestra impresión de... Ya hemos hablado un poco de por dónde van los tiros. Es decir, la administración se nos va a meter en casa, los programas van a estar preparados, entiendo que sí, les vamos a dejar, hasta dónde, por dónde va, cuál es el futuro de todo esto. Por favor, Manel. Bueno, por la parte del QR es fácil de explicar. Es decir, en el momento en que emites la factura, la persona que recibe la factura, además de que esa factura va a ir evidentemente al gobierno vasco, quien recibe la factura con un código QR. Entonces, en el momento en que lees el código QR, si esa factura está oficializada y ha llegado al gobierno vasco, te dice que esa factura es válida. O sea, es un check como receptor de la factura conforme esa factura es válida a nivel legal. Este es el resumen del QR. Entonces, tú recibes la facturita, código, escaneas y te dice factura legal o no legal. Ese es el o legal o está depositada en la agencia vasca o no lo está. Y sobre la evolución de la administración, hombre, yo creo que tenemos dos ejemplos muy claros. Hablábamos de piloto en TicketBuy, pero bueno, sabemos que es un modelo que en Italia lleva rodando tiempo. O sea, al final, en Italia todos los emisores de factura emiten ya la factura que llega al gobierno. Portugal creo que está en estado similar. Si miramos un poco lo que tenemos a nivel europeo, en Bélgica, por ejemplo, el gobierno calcula nóminas, por poner un ejemplo. O sea, hay oportunidad para asesoría en la parte de HCM, pero el cálculo puro, el borrador, pues te lo calcula el gobierno. Y si vemos también, por ejemplo, la renta, la evolución de la renta, pues la información que Hacienda solicita, pues este año se ha multiplicado por 2. Ya no te pide solo el cálculo, sino que te pide, la casilla, te pide la casilla y te pide el cálculo también, ¿no? O sea que realmente la administración va a seguir sin duda su plan de digitalización, y eso hace que la inmediatez de la información pues será más exigente y la profundidad de la información será más exigente. Yo, vamos, no tengo ninguna duda en este aspecto. Cualquiera, Álvaro, Marc, Sí, cualquiera de los yo dos. para completarlo de manera, a ver, yo creo que todo lo que es el ticket buy conceptualmente, y el sistema al final de facturación directa hacia la administración, aparte del concepto de lucha contra el fraude, al final lo que se intenta, sobre todo en la parte más baja de lo que es el mundo autónomo, micropyme, en determinados sectores especialmente, pues es que todo el mundo mediante este sistema está obligado a facturar. Por tanto, se acabó lo de te emito una factura, pues si no me gusta, pues te la cambio sin hacer ningún tipo de rectificativa, ningún proceso. O sea, eso y la tiro a la basura, eso ha acabado. Es decir, aquí tenemos que ser todos mucho más pulcros y recuperar el reglamento de facturación, ¿no? Ya lo podemos ir recuperando para ir haciendo, en este caso, anticipar dudas, pero tenemos que esto va por aquí, ¿vale? Levantar a corto plazo. Esto es a corto plazo el porqué. A medio plazo, creo que lo introducía antes también, ¿no? Es decir, nos vamos a un modelo de gran hermano tributario, al final donde la administración recibe en tiempo real toda la información, y esto lo que va a provocar es que esta administración, como contrapartida, pues empezará a generar conceptualmente
borradores, si me permitís, ya creo que también lo he explicado antes, o incluso se están planteando hacer pues un borrador de cuentas anuales. O sea, imaginaros hacia el mundo que vamos, ¿correcto? Claro, al final esto es un cambio muy radical del negocio de la gestoría y la asesoría. ¿Por qué? Porque al final históricamente el asesor ha sido esa bisagra, ¿no? Ese nexo entre el contribuyente y la administración, donde al final era el que tramitaba estos datos. Si el reto ¿en qué está? Pues en intentar que la administración no se salte al asesor y que el asesor continúe jugando este papel importante dentro de la relación tributaria con la administración, y esto pasa eminentemente por tener, como decíamos, herramientas tecnológicas en entornos colaborativos con los despachos, donde a través del despacho el cliente tenga una herramienta que pueda facturar y en este caso pues esto haya un doble sentido, es decir, por un lado se vuelque la administración en tiempo real para cumplir una normativa y en segundo lugar obviamente se contabiliza automáticamente porque el data entry, la entrada de datos ya se habrá hecho por parte del cliente, ¿no? Luego, este es el mundo al que vamos y bueno, también es una oportunidad para muchos asesores porque la necesidad de asesorar mucho más en el reglamento de facturación, asesoramiento fiscal, todo esto pues se va a quedar mucho más reforzado y por tanto tenemos que ver la oportunidad dentro de lo que es este proceso de asesoramiento, porque la parte de entrada de datos, repito, ahí sí que una vez más, pues lo que decíamos, ¿no? La tecnología debe ser sin duda el camino. Muy bien. Yo, en la misma línea que Mar, porque no puedo estar más de acuerdo, esto al final viene de un reglamento europeo, no sé si el 2015-35, en el que imponen que toda la normativa tienda hacia un control tributario inmediato, que esto es el gran hermano tributario que me gusta como llamas, que al final pues deja patente que se van a empezar a utilizar borradores como el SI, el suministro inmediato de información, y se van a hacer autorrellenables también por la parte de la agencia tributaria. Pero me gusta mucho el enfoque que has hecho de verlo esto como una oportunidad para el asesor. O sea, hablábamos antes de desburocratización de todas las agencias tributarias, pero nosotros tenemos que pensar en qué va a ser lo que va a ocurrir con nuestros clientes. Y no podemos perder comba de esa conexión entre la agencia tributaria y nuestro propio cliente, porque si nos damos cuenta, esta desburocratización también se tendió con el programa padre de la renta o con las evoluciones que ha habido ahora, en el que el cliente parecía que iba a presentar directamente ante la agencia tributaria el modelo de renta. Y yo no sé vosotros, pero la mayoría sigue pasando antes por un asesor antes de presentar el modelo. Entonces, yo creo que va a ocurrir un poco eso y no obstante se va a abrir y se va a liberar mucho tiempo en cuanto a cumplimentación de los modelos para dar este servicio de asesoramiento del que hablamos. Vale, no, me gusta ese concepto, espero que así sea. Es decir, que no lo veamos como que Hacienda va a hacer nuestro trabajo, sino que al contrario, vamos a ser cada día más necesarios para hacer las cosas bien. Manel, nos preguntan respecto a lo del QR, si será válida si a través del QR, escaneando el QR, podemos contabilizar ya la factura. Y ya me gustaría aprovechar y hilarlo con otras preguntas que se están haciendo acerca de las tecnologías RPAs. Es decir, entiendo que es todas aquellas automatizaciones que podemos hacer en nuestro software, ¿no? Entonces, Manel, por alusión, yo creo que este tema va más dirigido a ti, vale. pero contestan todos. Sobre el tema del QR, no lleva la información de contabilización. Aquí el modelo más lógico, en mi opinión, es bueno, si el despacho, lo que hablábamos antes, en un modelo colaborativo, posiciona el programa de facturación en su cliente, la emisión de la factura la hace el cliente, el QR llega al cliente del cliente y el asesor recibe la información automatizada para su contabilización. Este es el modelo que veo quizá más práctico viendo la información que está en el QR. Adicionalmente, si estamos en Vizcaya, ya sabéis que va por doble vía. Va por la vía de la facturación electrónica, pero también va por la vía de Batuz, ¿no? Que es la parte más fiscalista, la parte más del SI, por decirlo de alguna manera, una adaptación del SI. O sea que realmente hace como un poquito bisagra, ¿no? Facturación por un lado y Batuz por otro. Y sobre todo, el tema de los RPAs, pues realmente lo que hace es un sistema que lo que hace es automatizar pasos que el usuario hace. Y yo creo que el ejemplo claro es, si yo genero un documento, ese documento
lo envío a Hacienda, ese documento de que es un modelo me devuelve una respuesta, esa respuesta la cuelgo en un archivo documental y cuando está en el archivo documental lo comparto con el cliente, que es un poco el ciclo, pues eso que el usuario hace en 7, 8, 9, 10, 15 pasos, pues la máquina por debajo lo hace en uno. O sea, realmente no es tanto una inteligencia artificial, es más saber qué procesos se siguen para automatizarlos a través de un robot, de un proceso automatizado. Este sería un poco, por poner un caso práctico del día a día, en el circuito del workflow documentado, es un caso de uso muy claro. Documental con relación con la administración y con el cliente. Bueno, yo en esta línea, sí, yo para complementar a Manel, en esta línea de la automatización, yo sí que lo que os diría es decir, hay determinados procesos hoy en un despacho que no tienen ningún sentido a trabajarlos manualmente, básicamente porque el cliente tampoco los valora, como decíamos antes, ¿no? Y tampoco te los paga, ¿no? Y ahí, pues lo que es el mundo de RPA, automatización de procesos, va en esta línea. Es decir, hoy no tendríais que estar picando ni un asiento. Hoy no deberíais estar picando una entrada bancaria de un asiento. Hoy incluso el típico checklist de cuentas anuales o de sociedades no deberíais tener que hacerlo, porque todo esto son procesos que se pueden automatizar a día de hoy con la tecnología, ¿no? Y que deberían aportar. Y ya existe, esto es una tecnología en el mercado que existe y que va en esta línea. Básicamente porque vuestro cliente, repito, no os lo va a pagar porque para él es una obligación que no le aporta valor añadido. Luego, si somos capaces incluso de ser más competitivos aplicando estas tecnologías, incluso, mirad lo que os digo, es decir, intentar rebajar, somos más competitivos en la igual, podemos bajar incluso el precio, pero mejoramos el margen, porque al final no es un tema de ingresos, es un tema de margen, ¿correcto? Pues seguramente ahí seremos despachos mucho más competitivos, nuestro cliente estará mucho más fidelizado y nos ganaremos mejor la vida y viviremos mejor, que es de lo que se trata, ¿no? Muy de acuerdo contigo, Marc. Al final el tema de la automatización es algo que ya tenemos que incorporar porque no podemos seguir perdiendo nuestro tiempo, que es tan valioso y como decíamos, ahora estaremos trabajando casi 16 horas, 14, 16 horas al día, que no podemos perder ese tiempo en procesos que ya las herramientas van a poder hacer por mí. Que no quiere decir que las herramientas vayan a tener nunca el conocimiento. O sea, una herramienta no va a saber qué es contabilizable y qué no, pero te va a generar automáticamente el asiento. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta de cara a saber, pues eso, incorporar esta tecnología que nos ayude y sobre todo ver cómo nos libera para hacer qué. Bien, ya casi uniendo esto con un par de... Yo creo que no son cuestiones que nos habéis planteado en el chat, ¿no? Sino más bien de cómo tienen que enfrentar nuestro equipo ante la incursión de un nuevo software en el despacho. Pues claro, decíais que si alguien tiene miedo de que una máquina le pueda sustituir, probablemente pues merezca que le sustituya, ¿no? Igual que esto es demasiado frío, ¿no? Pero decir, no, a ver, la máquina va a poder hacer ciertos procesos, hay que tener, digamos, esa persona tiene que ser capaz de dar otro valor añadido al cliente, ¿no? Por ejemplo, José María nos habla efectivamente de eso, ¿no? Que hemos contratado a gente que la tenemos haciendo cosas mecánicas que deberían de estar asesorando como profesionales a los clientes, ¿no? Es decir, tendría que ir todo efectivamente a que cada vez el cliente nos vea como más profesional, ¿no? Yo creo que eran dos puntualizaciones que hacían los asistentes. Yo creo que no hay nada más. No sé si queréis hacer alguna pregunta más o me he dejado alguna. Si me he dejado alguna, por favor, decírmelo. Creo que he podido contestar y daros voz a todos los que habéis querido participar en el chat. Y ya pues os pediría, abusando ya casi de los asistentes, que brevemente, no sé cómo decirlo, dierais un consejo a los despachos que están aquí ahora, es decir, cómo tienen que afrontar este futuro tecnológico que ya sí o sí tenemos encima. ¿Qué consejos le dais? No sé, ¿qué le diríais? Álvaro, vamos a dar atrás para adelante. Álvaro. Yo haría una estrategia de 5 pasos. O sea, lo primero, preguntarme qué quiero ser de mayor, ¿sabes? A dónde quiero ir. Lo segundo, tratar de meter a la tripulación, a los colaboradores dentro del barco. Lo tercero, buscar las herramientas que se ajustan a lo que yo quiero, que encima ahora yo creo que todos los que estamos aquí se hacen demostraciones de producto para ver cómo se adaptaría al despacho y demás. El cuarto,
es medir la rentabilidad para ver cómo estoy yendo yo como producto, si realmente esta incorporación de la tecnología me ha servido a mí. Y el quinto, la mejora continua. Al final, algo que nos aporta también la tecnología es que podemos ir mejorando y podemos ir aumentando cada cosa prácticamente día a día. Muy bien. Marc. No, a ver, yo como resumen os diría, para afrontar un proceso de transformación digital, pues obviamente esto va de tecnología, la herramienta es importante, pero no os equivoquéis, o sea, la tecnología, como decíamos, es el camino, pero aquí lo importante es definir muy bien vuestros procesos de trabajo y muy bien vuestro modelo de gestión de datos. Y todo esto con una adecuada, sin duda, como decíamos, gestión del cambio. En la gestión del cambio, pensar que si lo hacíamos en modo de ecuación, correcto, los tres primeros elementos, tecnología, procesos, datos, suman en la ecuación, pero la gestión del cambio siempre explico que multiplica y multiplica de forma exponencial al cuadrado. O sea que mucho foco en las personas. Manel, la guinda. En la misma línea, ¿eh? Yo, por aportar algo más, cliente en el centro, para mí sería el primer punto. Frente al paso de la transformación digital, digitalización, primero foco en productividad y luego en nuevos servicios. Y tecnología sí, si tiene valor de negocio. Tecnología por ella misma no. No aportará. Muchas gracias, Manel. Bueno, y a todos, Marc. Bueno, nos ha quedado un último tema aquí ahora que nos ha propuesto Abel, pero que no lo quiero introducir ahora porque hay una mesa ya preparada para ello, que es el CRM como parte del software de gestión, ¿vale? Hay una mesa para ello también. Quizás en el despacho yo creo que le damos menos importancia al CRM porque no hacemos como otro tipo de negocios una captación o un seguimiento, o bueno, sí hacemos un seguimiento exhaustivo de nuestros clientes todos los días y a todas horas. Pero bueno, igual, quizás por eso no se necesita el CRM, pero yo creo que sí, y hay una mesa preparada, a ver el resto que estéis interesados, sobre CRMs para despachos. Yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, el seguimiento de los clientes. Y bueno, nada más. Gracias a todos los que habéis asistido. A los ponentes, yo creo que habéis estado espectaculares los tres. No sé qué opináis los que habéis estado escuchando, si os ha aclarado dudas, si os ayuda a las decisiones que vais a tener que tomar en un futuro. Yo creo que sí, que no, vamos, a mí me han ayudado un montón. Han estado súper claros en sus posturas y bueno, gracias por estar ahí, por vuestros comentarios y nada, espero teneros pronto y bueno, y espero que pronto en una presencial, que ya cuando tengamos una presencial no sé si nos acordaremos cómo se hacen las presenciales, pero bueno, dentro de nada yo creo, espero veros a todos en una presencial. Gracias a todos por estar ahí. Bueno, yo creo que estáis viendo el chat, la gente le ha gustado el tema. ¿Vale? Muchísimas gracias a ti, Omar, por Gracias. organizarlo. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Un saludo. Nos vemos en la próxima. Luego, un abrazo. Adiós. Adiós a todos. Hasta luego.